Bueno, ley general de los gases, entonces. Cuando nosotros hablamos de los gases, recordemos que dijimos que cambian en términos de cómo cambia generalmente la presión y la temperatura. Y que la presión y temperatura son inversamente proporcionales en los gases. Ahora, la ley general se establece como una ley que unifica criterios. Generalmente se dice que resulta de la combinación de la ley de Boyle, Charles y Gay-Lussac y genera una interdependencia entre los tres elementos que contempla esa ley. ¿Cuáles serían? Presión, volumen y temperatura. Y en la combinación de las tres se establece lo siguiente, que la presión es inversamente proporcional al volumen, pero el volumen y la presión son directamente proporcionales a la temperatura. Óigase bien, ahí se generan dos condiciones. Una inversamente proporcional, presión con volumen, pero directamente proporcional entre la presión y el volumen respecto a la temperatura. ¿Sí? Entonces se da ese juego de variables y de interdependencia de los tres elementos de los gases. ¿Ok? Entonces, generalmente esta ley suele ser planteada en términos de lo siguiente, que dice así: presión por volumen iniciales entre temperatura inicial genera una constante y por lo tanto se dice que es igual a la presión por el volumen final partido la temperatura final. Ojo, que la temperatura sigue siendo absoluta, ¿ya? Eso significa que la tenemos que convertir a Kelvin, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos la que se conoce como la ley combinada o simplemente la ley general de los gases. Y porque considera esos tres elementos. ¿Ok? ¿Puedo seguir? Todavía no es. Bueno, ya vamos a entrar a reacciones y ahí ya se vuelve más interesante esto para los que se aburren. No seas, no seas así, hombre. Es de recordar lo que ya viste. Sí, sigue viendo. Va. Seguimos. ¿Sí? Va. Vean el ejemplo que les tengo planteado entonces para este caso. Dice así: una burbuja de 25 mililitros se libera del tanque de aire de un buzo a una presión de 4 atmósferas y una temperatura de 11 grados Celsius. Nos pregunta, ¿cuál es el volumen en mililitros de la burbuja, pero cuando llega a la superficie del océano, donde la presión es 1 atmósfera y la temperatura cambia a 18 grados Celsius? Ok, si sube la temperatura, ¿qué va a suceder? Según el criterio, si aumenta la temperatura, porque mire, estaba a 11 y ahora está a 18. Si aumenta la presión y el volumen. Por lo tanto, si nos está preguntando el volumen, eso significa que eran 25, ahora va a ser un valor más alto que 25. ¿Sí? Eso es lo que está planteado desde ese punto de vista. Ok, entonces, resolvamos. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un volumen inicial de 25 mililitros. Luego tenemos una presión inicial de 4 atmósferas. Y por último, una temperatura inicial de una vez a escala absoluta, 11 grados Celsius. Excelente, 284.15 Kelvin, ¿verdad? Ok. Luego tenemos la presión final, que es de 1 atmósfera, y la temperatura final, que es de 18 Celsius, 291.15 Kelvin. Por tanto, entonces, el volumen 2, ¿cuál sería? Despeje la ecuación. Volumen 2. Presión 1, volumen 1 por temperatura 2, dividido temperatura 1 por presión 2.
¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Ok, entonces, presión 1, 4 atmósferas, volumen 1, 25 mililitros, temperatura 2, 291.15 Kelvin, batido temperatura 1, 284.15 Kelvin por una atmósfera. ¡Salud! No, ahora ya no se debe decir salud. ¿Ahora qué se dice? COVID. Coronavirus, coronavirus. A ver, ¿cuánto nos da? 102.46, y en este caso serían mililitros. ¿Se cumplió? Aumentar el volumen. ¿Sí? Bueno, y ese es a la ley combinada o la ley general de los gases, ¿verdad? Que se le puede llamar de cualquiera de las dos formas. ¿Ok? Bueno, dime. Da lo mismo porque solo son múltiplos o submúltiplos. Entonces te va a dar exactamente lo mismo. Como estábamos trabajando en las mismas unidades, ahora que hubiera estado diferente, entonces ya ahí cambia la cuestión. ¿Sí? Bueno, voy a dejar de compartir. Patojos, feliz día a los que están en casa. Se me